Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, David Watts, el Dr. Don Paul Gray y Dave Smith, y estamos alegres y muy contentos de estar con ustedes. Quiero que lo sepan. Estamos estudiando el gran libro de Romanos en caso de que nos acaben de sintonizar y tenemos esa audiencia pues por televisión que viene y va, y quiero que sepa que estamos muy alegres de tenerles como parte de nuestra audiencia desde todo el mundo, porque esta programación llega a todo el mundo realmente. Y parte de nuestro personal estuvieron en una convención en estos últimos días en que tenía que ver con la televisión o estaciones de televisión y programación y todo eso. Y uno de los caballeros le dijo a Nikki, a mi asistente, que nosotros teníamos la audiencia más grande en el mundo cristiano hoy ¿En día, ¿no? Y serio? yo pues aprecio eso en gran manera, ¿no? Y ustedes son parte de esa audiencia y qué bueno tenerles, ¿no? Ellos, ellos están estudiando esto y tienen todo tipo de información al respecto para identificar pues qué es qué. Ella no sabía quién él era, ella no lo conocía, pero bueno, eso pues hace nuestro esfuerzo pues más responsable. Tenemos que hacer un buen trabajo por la gracia del Señor, pero qué bueno tenerles a todos ustedes y quiero que sepan que queremos que estén con nosotros cada día. Y vamos a continuar donde nos quedamos en la previa programación. En la última programación estuvimos en Romanos capítulo 4, versículo 8. Por favor, Lauren. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpó de El pecado. Señor no imputará de pecado a la persona que pone su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Esto es una declaración muy poderosa. Realmente esto debe de llenar de gloria el corazón y la vida de cada creyente, que Dios no hace responsable esos pecados en contra de la persona que se arrepiente. Si esa persona confiesa su pecado y le pide a Dios perdón y ellos abandonan ese lugar de pecado, ¿no? Entonces, ¿piensan ustedes que eso es lo que significa o significa otra cosa? Bueno, creo que sí. Hay una referencia cruzada en el Salmo 32, 1 y 2 que viene a la mente. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Ujú. Jehová no culpó de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Así que yo creo que Pablo está repitiendo lo que dijo David ahí en el Así Salmo, es, así es. enfatizando la bendición de Dios para perdonar el pecado, no por las propias obras, sino por su imputación y por arreglar y rendir las cuentas él. El Señor no imputa pecado que correctamente es perdonado. Realmente le pedimos al Señor que Él perdone. Y una de las mayores estrategias de Satanás es traer a colación algo que sucedió en el pasado en la vida del Hijo de Dios y maltratarlos con eso para que piensen que Dios de alguna manera no les quiere, ya no los quiere más por el fallo y realmente no es así. ¿Ustedes están de acuerdo que esa es una de de las estrategias de Satanás? Bueno, sí lo es, hermano Swagger. Y una vez más, si regresamos al contenido de Romanos 4, estamos viendo dos ejemplos de la justificación en Romanos 4 del 1 al 5. Tenemos el ejemplo de Abraham. Sí. Y en su caso, bueno, estamos viendo al pecador que viene a Cristo totalmente libre de toda pena y culpa como resultado de una fe simple. Y después en el versículo 6 y hasta el versículo 7 y 8 cerramos o Pablo cierra el ejemplo de David, que es el ejemplo del creyente que entiende la justificación. Y eso es lo que usted acaba de decir. Si no entendemos que la justificación es la única razón
por la que Dios puede tener una relación con nosotros, estamos en problemas. Nuestra fe puesta simplemente en Cristo y en lo que Él ha hecho, bueno, causa que podamos tener esa relación comenzada, pero a lo largo de nuestra experiencia cristiana, nosotros vamos a fallar. No es una situación de que si Eso vamos a es fallar o verdad. no. Vamos a fallar y debemos tener la seguridad como David de que no importa qué es lo que el pecado sea, sí se lidia Bien, correcta y pero ¿qué es apropiadamente. tratar con él Bueno, apropiadamente? El doctor Watts ha hecho referencias del Salmo 32 y en el caso de David, una admisión de lo que yo hice que estuvo mal y una aceptación de la provisión de Dios que es Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Eso me provee a mí un estatus de limpieza y de relación continua con Dios. Primera de Juan 1:9 es muy clara. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados, de limpiarnos de toda injusticia. Y bueno, pero una vez más, no es pecado que nosotros querramos mantener en nuestra vida, sino del que nos arrepintamos y que confiemos en lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz para darnos un estatus, una posición de justificación. Pero esta es una de las mayores promesas en toda la palabra de Dios, como Claro lo que acabas sí. de decir. Realmente no importa cuánto tratemos y no importa qué tan cerca del Señor pensemos que estamos, todavía vamos a fallar. Correcto. Y hermano Swagger, aún nuestro estatus, si nosotros nos fijáramos dentro del corazón y viéramos realmente lo que Dios ve, tendríamos que vernos a nosotros mismos y admitir que hay corrupción ahí, Así corrupción es. como resultado de la caída. Así que Sí. la única manera que yo pueda tener una relación con Dios es ser declarado no culpable como resultado de mi fe. Y se Bien, pero acabó. ¿qué estatus tiene la persona que se rehúsa a, tal vez a través de la falsa doctrina, piensan que no tienen que confesar sus pecados, que son automáticamente justos y todo esto desaparece? Bueno, están en un lugar muy peligroso, número uno. Primeramente, el perdón relativamente al creyente y la confesión primordialmente es para el creyente, para su paz mental, para su habilidad de saber que él puede levantarse y expresar fe en Cristo, ver a Dios directamente en los ojos y el no tratar con el pecado propiamente en el sentido de arrepentimiento y confesión, significa que hay un sentido de culpa que no lo dejará, No es, no se no es irá. esta la doctrina que se llama ¿cómo se llama? La revolución de la La gracia, revolución de la sí, así gracia. es. Y los maestros de eso dicen que no debemos confesar nuestros pecados, que cualquier cosa como creyente que nosotros tengamos que ver con el pecado, simplemente decimos que somos la justicia de Dios en Cristo y bueno, eso, esa exhibición de fe se supone que debe ser adecuada y Y todos ustedes están en iglesias de vez en cuando, visitan iglesias. ¿Esa doctrina es muy conocida, está creciendo o está decayendo? Porque debe de decaer. en mi experiencia personal, la revolución de la gracia, toda esa idea de que uno es perdonado del pecado sin importar qué, no ha sido prevalente. Lo prevalente para mí es lo que usted mencionó antes, un poco hace un minuto, acerca de que la gente no puede perdonarse a sí misma, pero Dios los ha perdonado. Sin embargo, se les dificulta perdonarse a sí mismos. El diablo ha traído su pasado y aunque lo han puesto bajo la sangre, se les dificulta entender que Dios ya me ha perdonado y tengo que dejar el pasado. Esa ha sido mi experiencia. Hay demasiada condenación para una persona que sea creyente, gente de la iglesia u otra gente que simplemente, bueno, y aún hasta ha sucedido en mi propia vida. Hemos mencionado esto en otros programas. Cuando le pedimos a Dios perdón, es como que un peso ha sido quitado y nos sentimos Así perdonados y es, sabemos así que hemos es. sido perdonados y después el diablo trata de traer de vuelta lo que hicimos en el pasado y nos vuelve a arrojar todo eso y comenzamos a sentir esa condenación otra vez. Y eso no es bíblico, no hay nada. Una vez que todo está bajo la sangre y estamos en contrición y hemos sido humillados, Así ya no es. existe y tenemos que vivir libres de eso. Así que para mí personalmente ha sido más tratar de enseñarle a la gente, tratando de enseñarles que por causa de el énfasis sobre la santidad y la santidad de una manera equivocada,
La gente ha vivido bajo condenación por cosas al punto de que se rinden o constantemente sienten como que son menos de lo que realmente son en Cristo. Así que eso para mí ha sido más que nada, miren, eso ya está bajo la sangre, está en el pasado, han sido perdonados. La Biblia nos dice que no tenemos que vivir bajo eso y este tipo de Estoy culpa. de Pero no, acuerdo que ese es el problema Sí, primordial. pero la revolución de la gracia realmente no se enfoca en eso. Sí. La revolución de la gracia se enfoca en la idea de que usted no debe tener ninguna asociación con el pecado en lo absoluto, en el sentido de verse a sí mismo como culpable. Ellos enseñan que si hay alguna convicción de pecado, que esa no es la voz del Espíritu Santo, que es la voz del diablo. Ellos enseñan Sí. un estatus salvo, siempre es salvo para el creyente. Y si usted duda, aun cuando usted comete pecado, si usted duda su estatus, entonces no está operando en fe. Pero- Y esta es la enseñanza principal de esa doctrina en particular. Sí, ahora. mire. Bueno, están ambos lados del péndulo y yo no he estado alrededor de la gente de la Revolución de la Gracia mucho. He estado del otro lado del péndulo, así que la gente, ellos o están atorados en la condenación o simplemente todo se vale, no importa qué es lo que yo haga. Bueno, parece como que es un extremo o el otro. Sí, la revolución de la gracia, recordemos que se basa en el movimiento de la palabra de fe. Así que lo que ellos hicieron fue que los maestros principales, y hay dos que yo pienso en ellos, no los voy a nombrar, pero ellos creen en el principio de la confesión y ellos han hecho con el pecado lo que el movimiento de la palabra de fe trató de hacer con la Con la enfermedad. enfermedad. No hay que hablar del asunto, no hay que admitirlo, no hay que depender de él, hay que ignorarlo y hay que confesar que ese no es uno. Y si uno hace lo contrario, no es exhibir una fe apropiada y solamente es por fe que somos salvos. Así que usted no está operando por fe y este es el clamor de la revolución de la gracia y sus maestros. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, así que por favor no se muevan, debe escuchar el resto de esta enseñanza. Estamos de vuelta. Recuerdo que estuve hablando, no recuerdo quién era el hombre, pero estaba hablando con alguien por el teléfono años atrás y era obvio que tenía un resfriado. Él no podía casi hablar Correcto. porque estaba muy enfermo y yo le dije, usted suena muy congestionado. No, 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 estoy bien. Yo no estoy resfriado en lo absoluto. Y yo le dije, ¿qué le pasa? No hay nada de malo conmigo, me dijo. No tengo un resfriado. Y eso es lo que ellos dicen, ¿no? Correcto. ¿Todavía ellos están de acuerdo con eso? Correcto, sí, esa es la manera apropiada de tratar con la enfermedad y ahora, Eso dicen sí, ellos. y ahora es la enseñanza relativa a el pecado. Este concepto niega la presencia del Espíritu Santo redarguyéndonos del pecado y no puede haber nada más peligroso que eso. El Espíritu Santo está presente para dirigirnos a toda la verdad. ¿Cuántas Sí. veces una persona se ignora esa convicción del Espíritu Exactamente. Santo del pecado? Eso es algo peligroso para uno. porque Cuando pudiéramos quedar usted se cauterizados. refiere al Espíritu Santo como Satanás, eso es algo muy peligroso. Sí, y una vez más también, este es uno de los elementos principales del verdadero cristianismo, reconocer Sí, que cuando así estamos es. mal, la justificación que es Romanos 4, realmente del 3:21 al capítulo 5, versículo 12, trata con la idea de que esta relación que tenemos con Dios no está basada en nada más que en fe, pero jamás ignora lo que realmente somos Pero cuando... el Señor imputa pecado a la persona que no confiesa ese pecado y no pide perdón a Dios. Sabe, mire, usted lo ha dicho y tenemos que explicarlo, pero usted ha dicho que un pecado no confesado es pecado no perdonado. Y yo no sé hasta qué grado el Señor solo ve al corazón del hombre. A veces las palabras ni siquiera son necesarias, hermano Swagger. Sabemos que hemos hecho algo equivocado y erróneo y estamos de acuerdo con él, pero la metodología bíblica que se deletrea para nosotros en la Muy Escritura claras. es confesar nuestros pecados, no retenerlo. Y una vez más, la confesión del pecado es más para el creyente, para que pueda Es él lavarse las manos, completamente por para el decirlo así, y creyente. seguir adelante.
la gente que está siguiendo esta otra enseñanza está condenada a vivir bajo un sentido de culpa o vivir bajo un sentido de seguridad falsa. Uno tiene que tratar con el pecado como es y uno tiene que tratar con el pecado en la vida. Uno tiene que reconocer. Si yo predico un mensaje que dice, dejen de mentir, dejen de robar, dejen de cometer adulterio, bueno, la misma revolución de la gracia diría que yo estoy predicando ley y que no estamos atados a la ley. No, esos son principios de una vida apropiada que debe predicarse y que debe declararse. Y si yo no estoy viviendo correctamente, entonces tengo que ajustarme a alinearme con la palabra de Dios. Bueno, Y eso miren, es lo que la confesión hace. la gracia de Dios es suficiente para perdonar los pecados pasados, presentes y futuros, pero no niega Su responsabilidad de que cuando uno está consciente del pecado, cuando uno sabe que uno ha pecado, que le pidamos perdón a él No y conozco confesar. mucho de la revolución de la gracia, pero sí hablo con personas muy frecuentemente que son similares a lo que el hermano Juan está describiendo de la gente que... Y yo mencioné en 1 Juan 1:9, ¿ha confesado su pecado? ¿Le ha perdonado Dios? Bueno, he confesado mi pecado, pero no estoy seguro si Dios me perdonó. Bueno, o lo creemos o no. Y Así es, así no es. lo siento como que si Dios me ha perdonado. Bueno, no somos guiados por Así sentimientos, es. pero la condenación continua del enemigo muchas veces ha convencido a las personas que no van a saber. Pero la Entonces, Escritura nos dice que si confesamos nuestros pecados, Joseph, el hijo de Lauren, lo resaltó en la programación recientemente y yo he estado pensando en eso recientemente. El hecho de que este problema de la de la depresión, depresión, sí, realmente eso es depresión, pero en realidad estuvo diciendo, es muy posible que sea condenación. sí, Esa persona está llevando esa Ujú, condenación. correcto. Es una falta de entendimiento, hermano Swagger, la justificación. Y una vez más, el doctor mencionó esto anteriormente en la primera parte del programa. La mentalidad legalista de el movimiento pentecostal y santidad y de estos sistemas orientados a las obras que dominaron el Pentecostés en la mayoría de la iglesia en los últimos varios cientos de años han creado bueno, hay cristianos fuertes y hay hermanas débiles. Así que, y bueno, tenemos que tener mucho cuidado. Dios no acepta esto basándonos en nuestra vida justa. Él nos acepta basándonos en nuestra fe. Ahora, vivir se tiene que alinear a la palabra de Dios. Estamos hacia esa dirección, pero más que nada la justificación se logra por fe. Yo tengo que saber qué es lo que Dios dice de mí y estar seguro, basándome solamente en mi fe. Y después podré tratar con las vicisitudes de la vida. Si no Pero, estoy seguro de eso, la depresión con seguridad se va a pero aferrar. ¿puede la depresión realmente ser otra palabra para la condenación? En algunos casos creo que sí lo es. Creo que la gente que no ha lidiado con el pecado y está tratando de medicarse a sí mismo con el alcohol o las drogas porque no sienten como que pueden cumplir con el estándar de Dios y no saben cómo tener victoria sobre ese Bueno, pecado. él estuvo diciendo que hay posibilidades de que hayan problemas y eso físicos Sí, es amén, verdad. sí, que Sí. requieren medicamentos de alguna naturaleza en algún momento. sí. Él estaba contando eso y eso es correcto. La depresión tiene muchas, muchas fuentes. Un sentido de no, bueno, de autoestima muy baja, un sentido de que yo no soy digno de esto, no soy digno de aquello. Y bueno, cuando desarrollamos esos pensamientos como el desánimo y esa palabra desánimo en una relación, pero hay cosas que pueden en el cuerpo físico que pueden producir un sentido de depresión y esas cosas pueden ser diagnosticadas Ujú. físicamente, pero algunas de las cosas de las que estamos hablando no pueden diagnosticarse y hoy, en el mundo de hoy, los doctores que están arrojándole píldoras a Sí. todos. Si usted está deprimido, necesita una píldora. Si necesita aquello y nos dan un título y una píldora. Pero no me parece, sé que Dave estuvo allí, no sé si el doctor estuvo allí o no,
pero ¿ustedes le dan peso a lo que él dijo? En algunos de Oh, los, en absolutamente. algunos de los casos, sí, Yo lo ciertamente. Lo escuché cuando él presentó eso. Había mucha verdad en ello. Ahora no recuerdo los detalles, pero escuché. Me permite mencionar, regresando a su pregunta original, el balance entre la gracia y la ley. Hablamos de la revolución de la gracia. Yo he escuchado a los predicadores principales de eso y al escucharlo a él un poco, me gusta porciones. Obviamente, la doctrina maravillosa de la gracia es abrumante. Nosotros la aceptamos y cambia nuestras vidas. Así Es es. maravillosa, así que solo esa doctrina sola es hermosa y todos tenemos que predicar más. Pero el otro lado de eso es la responsabilidad por nuestro comportamiento y nuestra ética y nuestra vida personal. Yo crié a 3 hijos. Hablando de esto, estaba pensando yo, me pregunto si mis hijos pensaron que yo erré del lado de la gracia o de la ley. Pero sospecho que le dirían a usted que sería la ley y realmente eso no me enorgullece, me avergüenza. De hecho, creo que fui un poco muy duro con ellos y no les di suficiente gracia, pero al pastorear y bueno, al criar a la familia, hay un balance que tenemos que mantener y encontrarlo. Y no estoy seguro que todos lo hacemos totalmente, pero debemos enfatizar y vivir gracia. Nosotros la necesitamos, tenemos que recibir, tenemos que darla y al mismo tiempo, hermano Swagger, tenemos que ser responsables, como nosotros que somos empleados aquí en el ministerio. Pero hay muchas personas que quieren gracia para ellos mismos, Es pero muy para los cierto. demás no. Y ese es un desequilibrio muy grande. Bueno, sí, Es un pero también hay verdadero un sentido desequilibrio. de confusión en lo de la gracia. En Tito capítulo 2, versículo 11, la Biblia nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y después dice en el versículo 12, enseñándonos, entonces la gracia nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que la gracia no solo es el medio por el que nosotros Sí. nos llevamos bien con Dios, sino que la gracia, en su entendimiento de la obra del Espíritu Santo, nos enseña lo que es impío, lo que es sobrio, nos enseña lo que es justo y Bueno, veo nos balance. empodera para vivir de esa manera. Veo un equilibrio en eso. Claro, veo Sí. los dos, veo gracia y responsabilidad por nuestra conducta. Recordemos que la gracia realmente es el mover y la operación del Espíritu Santo. Entonces, no solo es una posición, sino que es una energía activa y ejercida que nos guía, nos dirige, nos corrige y nos transforma. Es la bondad de Dios que se extiende a un pueblo que no lo merece. Correcto. Y no solo nos enseña, bueno, ese lado de Dios que es maravilloso y gentil y amoroso, también nos enseña lo inapropiado y cuando uno no lo incluye, entonces entonces no hay equilibrio. En la última iglesia que pastoreé, había una hermosa pareja en esa iglesia. Saben, vamos a tener que detener esa historia Muy bien. hasta la próxima programación. Le motivamos a ustedes que por favor le cuenten a sus amigos sobre un estudio en la palabra, sobre toda la cadena realmente, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y yo creo que estarán de acuerdo conmigo que el cristiano, el mundo cristiano necesita escuchar lo que se está diciendo. Así que invíteles, por favor, a ser parte de la programación cada día. No se pierdan la próxima programación. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.